Bueno amigos, vamos a iniciar con el análisis de la quiniela 23-22. Casillero número 1, Juárez contra Atlas. De los últimos enfrentamientos, una victoria de Juárez, 4 empates y 8 victorias de Atlas. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria de Atlas. En la tabla de posiciones, Atlas es octavo y Juárez es 15º. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 2, Tijuana contra Pumas. De los últimos enfrentamientos, 3 victorias de Tijuana, 4 empates y 7 victorias de Pumas. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Pumas y una de Tijuana. En la tabla de posiciones, Tijuana es 12º y Pumas es 3º. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 3, Toluca contra Guadalajara. De los últimos enfrentamientos, 4 victorias de Toluca, 8 empates y 3 victorias de Guadalajara. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Diablo y un empate. En la tabla de posiciones, Chivas es primero y Toluca es cuarto. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 4, Monterrey contra Cruz Azul. De los últimos enfrentamientos, 6 victorias de la Pandilla, 4 empates y 5 victorias del Cruz Azul. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Cruz Azul y un empate. En la tabla de posiciones, Cruz Azul es segundo y Monterrey es sexto. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 5, América contra Tigres. De los últimos enfrentamientos, 11 victorias de América, 2 empates y 2 victorias de Tigres. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de América y una victoria de Tigres. En la tabla de posiciones, Tigres es séptimo y América es 10º. En este casillero vamos a optar por la localía y la visita. Casillero número 6, Rayo Vallecano contra Atlético de Bilbao. De sus últimos enfrentamientos, una victoria del Rayo, 2 empates y 11 victorias del Bilbao. En sus últimos 3 enfrentamientos, todas han sido victorias del Bilbao. En la tabla de posiciones, Bilbao es noveno y Rayo es 17º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 7, Girona contra Celta. De los últimos enfrentamientos, 5 victorias del Girona, 5 empates y 4 victorias del Celta. En sus últimos 3 enfrentamientos, todas han sido empates. En la tabla de posiciones, Celta es séptimo y Girona es 12º. En este casillero vamos a optar por un empate. Y la visita. Casillero número 8, Torino contra Lazio. De los últimos enfrentamientos, 2 victorias del Toro, 6 empates y 6 victorias de la Lazio. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria de la Lazio. En la tabla de posiciones, Lazio es noveno y Torino es 14º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 9, Roma contra Juventus. De los últimos enfrentamientos, 3 victorias de la Roma, 5 empates y 7 victorias de la Juve. En sus últimos 3 enfrentamientos, una victoria de la Juve y 2 empates. En la tabla de posiciones, Roma es cuarto y Juve es quinto. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 10, París FC contra Nissan. Solamente tienen un enfrentamiento y fue un empate. En la tabla de posiciones, Nissan es 14º y París es 15º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 11, Utrecht contra AZ Alkmaar. De los últimos enfrentamientos, 4 victorias del Utrecht, 6 empates y 4 victorias del AZ. En sus últimos enfrentamientos, una victoria del Utrecht, una victoria del AZ y un empate. En la tabla de posiciones, AZ es sexto y Utrecht es 10º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 12, Casapia contra Moreirense. De los últimos enfrentamientos, 3 victorias del Casapia, 0 empates y 3 victorias del Moreirense. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Moreirense y una victoria del Casapia. En la tabla de posiciones, Casapia es 13º y Moreirense es 12º. En este casillero vamos a optar por la visita.
Casillero número 13, Orlando contra Inter de Miami. En los últimos enfrentamientos, 6 victorias de Orlando, 5 empates y 4 victorias de Miami. En sus últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Orlando y 1 de Miami. En este casillero vamos a optar la visita. Casillero número 14, Rangers contra Celtic. De los últimos enfrentamientos, 4 victorias de Rangers, 3 empates y 8 victorias de Celtic. En sus últimos 3 enfrentamientos, 1 victoria de Rangers, 1 de Celtic y 1 empate. En la tabla de posiciones, Rangers es segundo y Celtic es tercero. En este casillero vamos a optar por un triple. Nuestra quiniela queda de la siguiente manera: casillero 1, triple; casillero 2, empate; casillero 3, local; casillero 4, visita; casillero 5, local, visita; casillero 6, visita; casillero 7, empate, visita; casillero 8, visita; casillero 9, empate; casillero 10, local; casillero 11, visita; casillero 12, visita; casillero 13, visita y casillero 14, triple. Espero y tengamos suerte en nuestro fin de semana 23-22.